a Guillermo Beitía y a Juan Andrés de Paula la amable invitación para poder asistir a este muy importante evento. El título de nuestra sección es Hablemos de calidad, atención centrada en el paciente. Me permito introducir a mi colega, el doctor Sergio Huernos, jefe de la sección de enfermedad inflamatoria del Hospital de Gastroenterología Monarino Unaondo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, por favor. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación al congreso tan significativo para nosotros. Bueno, en primer lugar voy a presentar al primer disertante, que es nuestro colega, el doctor Abel Novillo. Abel es médico gastroenterólogo, endoscopista, director médico del Sanatorio 9 de Julio de la provincia de Tucumán. También es investigador y actualmente el presidente de nuestra sociedad de GADECU. Así que, bueno, bienvenido Abel y gracias por la charla. Un poco más bajo que Sergio, no sé si... Bueno, paso con esto. Bueno, ante todo, muchas gracias al comité organizador. Obviamente estamos súper felices desde GADECU de poder ser parte de este gran evento de PANCO y de GADECU. También les agradezco por la charla que me dieron, que es una charla distinta, una charla donde podemos por ahí no ser tan rígidos y pensar y dar nuestras opiniones y ser un poco provocativos si se quiere. Así que vamos a filosofar un poco, y para filosofar nos vamos a la antigua Grecia y siempre me gustó esta historia de Sócrates y Platón. En el medio se ve a Sócrates. Él creía mucho en el poder de la oratoria y viene su famosa frase, solo sé que no sé nada, pero en realidad, si bien es una frase humilde, él era bastante soberbio y pensaba que los pensamientos, que las ideas, anidaban en la memoria y que no había que transcribirlos en ningún papel. O sea que él era anti-escritura, anti-tecnología, y veía de mal modo a los discípulos, que ahí en gris se ven ahí oscuros, escribían y transmitían las ideas perdiendo el valor de las mismas. A diferencia de su discípulo Platón, que aparece ahí tomando apunte, que sí escribía y que sí logró transmitir el pensamiento de manera escrita, que era la tecnología que tenían en esa época. Así que Sócrates era antitecnología y Platón pro-tecnología de alguna manera. A los dos les fue bien, ¿no? Vamos a ver cómo esa idea la tratamos de mantener en la memoria, como decía Sócrates, y a ver cómo la podemos hilar con este tema, medio rebuscadamente, pero de alguna forma la vamos a hilar. Esto tiene que ver con la lógica de las dos miradas, ¿sí? Un problema y dos personas paradas en distintos lugares viendo el mismo problema, pero desde una situación diferente. El médico desde un lugar técnico, biologicista, y el paciente desde un sentir humano de un evento dramático en su historia de vida, una enfermedad crónica que le llega. Pero la verdad que la visión no es solamente del médico y del paciente, y los objetivos no son solamente del médico y del paciente. Los objetivos hoy por hoy en el manejo de las enfermedades crónicas en general y de las enfermedades inflamatorias intestinales en particular están fuertemente modulados también por otros intereses, como son los intereses de la industria farmacéutica. Acá, bueno, primero no dije que tengo, digamos, conflictos de interés, y el único conflicto de interés que tengo es conmigo mismo, porque lo que voy a decir puede ser que no esté de acuerdo yo mismo, ¿sí? Así que yo lo digo, no quiere decir que sea una declaración de principio ni nada. Entonces la industria, ahí representada por ese joven vigoroso, fuerte y musculoso, luchando con el viejito un poco harapiento que es el sistema de salud, el sistema sanitario. Y nosotros los médicos ahí en el medio, viendo cuáles son los objetivos que nos dejan cumplir realmente entre uno que pide mucho y el otro que pide poco, ¿no? Así que es fácil llegar a este chiste, ¿no? El chiste fácil, que no es tanto un chiste, es este paciente que está en nuestro consultorio y que nos habla de cosas como que falta el trabajo, que está muy cansado, que no tiene dinero porque falta el trabajo o porque no se educó
o porque no tiene tiempo, y por otro lado su mujer no lo entiende. Eso no pasa solamente en la enfermedad inflamatoria. Y el médico obviamente pensando cuánto tendrá de calprotectina. Pero fíjense que es un tema importante, y como grupos tan importantes como el grupo belga recientemente publica este trabajo, un trabajo hecho con mucho ahínco, con mucho profesionalismo, donde primero tienen toda una revisión del tema, una revisión de la literatura, después pasan a una etapa de focus group, con 2 focus group muy profundos, con toda una tecnología, o una técnica, perdón, y finalmente a paneles de expertos que se expiden y que nos dicen básicamente que, una novedad increíble, la necesidad de más orientación psicológica, apoyo emocional y mejor comunicación con los médicos. De nuevo hago un pequeño paréntesis. Cada vez que yo diga los médicos, es ninguno que está acá. Nosotros no somos esos médicos, son los médicos que no vienen a estos congresos, los médicos de los que vamos a hablar a continuación. Y fíjense cuáles son los 5 atributos más importantes que dice este artículo. Primero de todo, prevención de cirugía. A mí me llama la atención, yo creo que una encuesta en mis pacientes no ganaría eso, ¿sí? No saldría como el primer elemento, pero esto es lo que dio este paper. Segundo punto, remisión clínica a largo plazo, mejora en la calidad de vida, evitar la urgencia y mejora en la tasa de empleo, y ahí aparece el empleo que creo en general infravaloramos mucho en la consulta. Ahora, ¿de qué vamos a discutir? Vamos a hablar de objetivos que ya son un poco incontrastables. Digamos, vamos a hablar o vamos a discutir la curación mucosa. Creo que es difícil discutirla porque la cantidad de evidencia científica que hay, tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa, en términos de mejora a largo plazo, de evitar complicaciones como hospitalizaciones, cirugías, etc. Y cuanto más estricto nos vamos poniendo con el objetivo, parece que mejor es, y mejor cuando el score endoscópico es más profundo y aparece la remisión histológica, se empieza a hablar de la remisión molecular y el concepto de disease clearance, y entonces decimos, esto parece que no tiene fin. Pero la verdad que la carga de la enfermedad de los pacientes es bastante más compleja que solamente la carga biológica, que es la que atendemos básicamente cuando curamos la mucosa. Sabemos que tenemos carga psicológica, educacional, laboral, carga social, carga médica, la que nosotros mismos generamos, la carga económica y una carga global difícil de tolerar. Por eso esto es más o menos el camino que se enfrenta un paciente cuando se diagnostica una enfermedad inflamatoria, un camino así medio terrorífico, donde aparecen miedos, dudas, ansiedad, tristeza, falta de voluntad, culpa, extrañeza. Y este paciente lo que quiere primero como objetivo es mejorar, sentirse bien en algún momento, sentirse normal a como era antes de tener la enfermedad y básicamente no volver a caer. En cambio, desde la perspectiva del médico, nosotros vamos a pensar en cuál es la gravedad, cuál es el fenotipo de la enfermedad, qué factores predictivos tiene para mal pronóstico, para desarrollo de complicaciones, para falta de respuesta, qué scores endoscópicos o clínicos nos van a ayudar en la toma de decisiones, cuáles son las terapias que tenemos disponibles y qué acceso tenemos a esas terapias según los financiadores. Y vamos a buscar, según STRIDE, la respuesta del paciente inicialmente, la remisión, la normalización de los biomarcadores, la curación mucosa. Semánticamente, para poner en términos de qué estamos hablando, criterios de valoración, los endpoints, esto lo puse para hacerlo enojar al doctor Gomollón. Entre paréntesis, otra cosa que agradezco mucho es estar en un panel con 2 ídolos míos, así que si me sacan la foto, le puedo mandar a mi mamá y voy a estar muy contento porque estoy con Pilar y el doctor Gomollón, que siempre estaba sentado ahí y los veía, así que un placer ahora. ¿Y por qué lo hago enojar al doctor? Porque en el endpoint dice que esto es usado para comparaciones en los trials y para aprobaciones regulatorias. Ahí me hizo la cara. Una palabra que no existe. Por otro lado, el objetivo, que es lo que estamos hablando, son los targets.
que pueden ser intermedios, a medio o a largo plazo, y son objetivos que tienen que ser factibles y que son modificables por el tratamiento, y eso es un poco lo que es el Treat to Target. Y las metas son cosas más aspiracionales a largo plazo, que pueden ser del médico, pero que son sobre todo del paciente. Ahora, ¿qué pasa con estas estrategias en las enfermedades crónicas de buscar cumplir objetivos, ¿no? Porque nosotros llegamos tarde a lo que siempre ya vienen haciendo otros antes, los cardiólogos, los reumatólogos, los diabetólogos, etcétera. Pero ojo con estas estrategias, porque cada vez hay más enfermedades crónicas y cada vez hay más medicamentos para más enfermedades crónicas, y ahí es donde uno ve con cierta preocupación, porque el recurso sanitario se va corriendo de lugares muy necesarios a lugares un poquito más exquisitos y quizás con menos impacto global. Eso tiene que ver como cuando la American Heart modificó el nivel de LDL, la cantidad de venta de rosuvastatina, de Crestor y de cualquier estatina se fue a las nubes. ¿Y qué pasa con el Ozempic actualmente? Que Novo Nordisk, su dueño, tiene una capacidad productiva del PBI de Dinamarca que no sé si llega al 30% en el 2023. O sea, números tremendos con los cuales cuando nosotros hacemos medicina, el impacto que tiene esto en términos económicos y de comercio son muy, muy importantes, y uno no puede dejar de lado que esto puede generar modificaciones de nuestros objetivos. Esto es ciencia, ¿sí? Y así avanza la ciencia y avanza con demostraciones. Por lo tanto, es difícil estar en contra de esto, pero sí puede tener una visión crítica, sí puede pararse y mirar y decir, mira, ojo que esto que hacemos tiene impactos en muchos lugares. Ahora, claramente, cuando llegó este consenso, para mí fue un gesto de democratización muy clara de la información. Hacer enfermedad inflamatoria hasta hace poco parecía una ciencia oculta que solamente quedaba en manos de aquellos súper especialistas que eran capaces de procesar toda la cantidad de información que teníamos, y que si no estábamos en un centro especializado, hacer una buena atención era muy difícil. Llegó esto, que es una estructura de juego de la oca bastante sencilla, que creo que puede entender cualquiera y que da un marco de referencia muy adecuado y que cualquier médico de la periferia puede seguirlo y entenderlo. Obviamente la enfermedad tiene un montón de bemoles y un montón de dificultades, pero por lo menos tenemos algo que vamos a decir, bueno, vamos a buscar esa respuesta en días o semanas, vamos a buscar esa falta total de síntomas con normalización de biomarcadores en semanas o meses, y vamos a buscar la curación mucosa en meses y años, buscando además con eso evitar las complicaciones a largo plazo y mejorar la calidad de vida. Y esto es tan así que está recontra descripto y uno puede ceñirse a las definiciones que da este consenso, tanto para enfermedad de Crohn como para colitis ulcerosa, en cada uno de los ítems que se busca cumplir, y estos son los objetivos que tenemos hoy por hoy en población pediátrica y adulta, Crohn y colitis ulcerosa. Por lo tanto, podemos dividir que nuestros objetivos actuales son el paso 1, el control de la enfermedad, lograr la respuesta clínica, la remisión clínica, normalizar los biomarcadores, curación endoscópica y en niños crecimiento normal, y paulatinamente eso va hacia el segundo paso, que es la modificación de la enfermedad, es decir, que el paciente vuelva a tener una vida normal sin discapacidad. Pero no es tan sencillo, por más que uno lo tenga claro, lamentablemente, y acá aparecen cientos de encuestas que están hechas a pacientes, mostrando que los pacientes sienten mucho más que lo que los médicos, no nosotros, le preguntamos, ¿sí? Tienen problemas de depresión, de ansiedad, de presentismo, de energía, de sueño, de imagen corporal, sentimientos de ansiedad. Hay encuestas en todos los países, ¿sí? La carga psicológica, la colitis ulcerosa controla su vida, el 80% dice que es agotadora mentalmente, 70% informa fallas en el trabajo, y así las encuestas siguen y siguen. Actividades sociales, se sienten con restricción a la libertad por los alimentos que no pueden comer, por las metas educativas, laborales, cambios de la personalidad, timidez, reclusión, autoestima baja, falta de actividades sociales, dificultades familiares,
Y podemos seguir y seguir y seguir. Y no solamente que los pacientes cuentan cosas distintas a diarrea, dolor y sangre, sino que además sienten que los pacientes no se comunican bien con los gastroenterólogos que no están acá. Por lo tanto, los médicos de alguna manera estamos más preocupados o están más preocupados por las conductas correctas que por entender al enfermo, ¿sí? Porque es tanta la información que manejamos que es muy fácil tomar una conducta incorrecta. Y entonces eso nos lleva mucho tiempo, porque hay mucha información dando vuelta. Y fíjense todo lo que les gustaría al paciente que el médico conozca de lo que le pasa. Y entonces volvemos a un viejo adagio de la medicina invertido. Tratamos más enfermedades que enfermos. Y la brecha de percepción en lo que nosotros creemos que sí, el paciente está bien, a lo que el paciente realmente siente que está bien, también es distinta. Por lo tanto, uno podría decir que los médicos nos abocamos más a las competencias duras, a lo técnico, al conocimiento científico, al rigor, a las guías, que a las aptitudes blandas, a la empatía, no los que estamos acá. Y no los voy a aburrir, pero son, por ejemplo, cientos de encuestas que muestran lo mismo: el impacto laboral, el impacto educacional, la fatiga a pesar de que no haya actividad inflamatoria demostrada. Por lo tanto, podemos decir que hay puntos en común: el control a largo plazo de la enfermedad, la reducción de la inflamación del colon, prevención de cirugías y hospitalizaciones, prevención de cáncer, estamos de acuerdo con los pacientes, y áreas de divergencia, la perspectiva del corto y el largo plazo, los enfoques de calidad de vida versus resultados clínicos, las modalidades de tratamiento, la astenia, el ausentismo, la autoestima. Y esta es la diapo que menos comparto, pero que quiero expresar. Actualmente tenemos un aumento exponencial de conocimiento científico, o sea, las habilidades duras, lo técnico está por las nubes, y ya no creo que haya ser humano capaz de tener en su cabeza la cantidad de información, solo la doctora Zambueli acá presente, la cantidad de información que existe en la enfermedad inflamatoria, y vamos hacia un lugar donde eso va a ser utópico, ¿sí? Pero eso lleva a los médicos que no estamos acá a estar más alejados de los pacientes, porque estamos muy entretenidos en poder saber todo lo que tenemos que saber. Y lo que viene por detrás es que la tecnología, que ahora nos va a hablar el doctor Gomollón, está ocupando nuestro rol de manera satisfactoria. Uy, está mal puesto ahí. Pero en cualquier momento la inteligencia artificial va a poder tomar ese rol de lo duro. Lo duro va a ser mucho más fácil y mucho mejor hecho por los softwares que por los seres humanos. Eso es un hecho, y de hecho ya está pasando. O sea que si nosotros seguimos profundizando, los médicos que no están acá siguen profundizando las habilidades duras, quizás nos quedemos fuera de recalibrar las competencias que necesitamos para lo que se viene. Así que armando el rompecabezas, enseñar cuáles son nuestros objetivos a los pacientes para lograr que se integren racionalmente a nuestra estrategia, un tip clave, y preguntar realmente al paciente cuáles son sus metas generales para no olvidar el enfoque holístico y ver si nuestro Treat to Target realmente logra cumplir sus metas. Como conclusión, y volvemos a Sócrates y a Platón, estamos viviendo una época de cambios de paradigmas, ¿sí?, donde establecer objetivos de tratamiento personalizados en conjuntos nos obliga a los médicos que no estamos acá a aprender a desaprender, ¿sí?, a ver si somos Sócrates o si somos Platón, de qué equipo, y tomar nuevas herramientas médicas, que es el gran desafío de la medicina que se viene, para que realmente podamos entender las metas de nuestros pacientes. Muchas gracias.